Vacunación contra la influenza y la enfermedad COVID-19. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre dos agentes infecciosos muy importantes con respecto a enfermedades pandémicas. Hablaremos sobre la influenza y sobre todo sobre el SARS-CoV-2 en la pandemia del coronavirus. Hoy día hablaremos vacunación contra la influenza en la enfermedad COVID-19. Acompáñenme. Bueno, hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Pacora Camargo. Les doy la bienvenida a uno de los videos que venimos publicando de manera frecuente. Estos videos están destinados a orientar, informar sobre noticias en salud y sobre todo esta información para poder nosotros cuidar nuestra salud. Tenemos la oportunidad de publicar más de 300 videos, de los cuales más de 80 videos están relacionados a la pandemia COVID-19, con el objetivo de informar a las personas y de esta manera puedan entender términos de salud para cuidar su salud. Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. Asimismo, nos encontramos en lo que es la parte de las páginas y los canales en YouTube, el canal principal Dr. Luis Pacora Camargo y el canal secundario Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Instagram o está en Twitter, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos implementado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde nosotros estaremos organizando la información para que sea más accesible y de esta manera usted pueda seguir los videos que venimos publicando. Bueno, hoy día hablaremos sobre un tema muy importante. Hablaremos sobre la influenza y la enfermedad COVID-19. Como es de entender, la enfermedad COVID-19 es una enfermedad infecciosa ocasionada por un virus que se conoce como el SARS-CoV-2. Sin embargo, también existe otro agente infeccioso que ha sido responsable de epidemias y de pandemias y que causa actualmente prácticamente una mortalidad que se registra anualmente que va entre las 90.000 hasta las 650.000 víctimas cada año a nivel mundial. Y nos referimos a la influenza. La influenza, causada por el virus de la influenza, y el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19, son dos agentes infecciosos virales que tienen en común ciertas características. Ambos son virus y sobre todo son virus ARN. Y lo más importante es que causan epidemias estacionales, sobre todo el virus de la influenza, dado que recién la enfermedad COVID-19 es una enfermedad que el mundo enfrenta en este momento como una pandemia. Y es muy importante analizar, y tuvimos la oportunidad de mencionar sobre las características de los virus ARN, y los invito a que puedan ver el video. Hablábamos que los virus ARN, a diferencia de los virus ADN, tienen la particularidad que tienen más chance, tienen más posibilidad de mutación. Y esto es lo que lo hace inestables en el sentido de tener una vacuna efectiva. Mencionamos en la oportunidad sobre lo que sería el rol de la vacunación en la enfermedad COVID-19, que virus ARN, como el virus del VIH, como el virus de la influenza y sobre todo como el virus SARS-CoV-2, son virus que tienen la posibilidad de mutar. Y entendíamos que, por ejemplo, ni para el VIH y para lo que es la parte también de la influenza no existe una vacuna efectiva. Sobre todo en el primer caso para el VIH, hasta el momento no existe una vacuna porque el virus va mutando y no es factible generar una vacuna en base a esos cambios. En cambio, para el virus de la influenza, si bien es cierto, existen vacunas, el objetivo es que esas vacunas tienen que ir cambiando y los investigadores tienen que ir viendo la posibilidad de esos cambios para que la vacuna pueda tener efecto. Y es un punto que debemos tomar en cuenta. Pero ¿qué es lo que sucede si sumamos a un virus pandémico, COVID-19, la enfermedad COVID-19, más un virus epidémico, que es el virus de la influenza? Y esta combinación, y se han hecho estudios de manera matemática, son consideraciones que serían muy devastadoras y debemos tomar en cuenta. Para nosotros respaldarnos sobre esta información, vamos a revisar un artículo que fue publicado en la revista Vaccine, que significa vacunas. El título del artículo, como ustedes ven en pantalla, habla sobre vacunación contra la influenza. Es un artículo
bastante importante. Este artículo fue publicado el 29 de julio del presente año. El artículo, como ven ustedes en pantalla, dice inmunización contra la influenza y la enfermedad COVID-19. Este artículo, que fue publicado el 29 de julio del presente año, habla muy importante en qué sentido de, como recordaremos, todavía para julio 2020 no se tenía previsto lo que es una segunda ola en Europa. Sin embargo, el artículo ya lo menciona y dice algo muy importante. Y es por eso que nosotros tenemos que entender situaciones, por ejemplo, con lo que es las estaciones y los virus. El virus de la influenza es un virus estacional. Es un virus que va causando de manera estacional infecciones y sobre todo mortalidad. Y es muy importante tomar en cuenta en qué meses o en qué etapas del año es donde tiene más efecto. Y el virus de la influenza, al ser un virus estacional, tiene predilección por ciertas estaciones de lo que significa el año. Y una de las estaciones más importantes es el invierno. Y la pregunta es, ¿cuándo es invierno en los distintos países? Y es una pregunta muy importante responder porque esto nos va a ayudar a entender qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder. Y atención, el objetivo de este video es que tomemos las precauciones del caso, sobre todo en países europeos y lo que es la parte de Norteamérica. Porque lo que estamos nosotros presentando en este video va a ser de mucha ayuda. En primer lugar, ¿cuándo o qué estación es donde se presentan los picos más altos de las epidemias por influenza? Los picos más altos son en invierno. Y la pregunta, ¿cuándo es invierno en Europa? Y es algo muy importante. El invierno en Europa empieza a mediados de noviembre y termina prácticamente en marzo. Y es muy importante entender cuándo fue la primera ola de lo que es el COVID-19. Y si nosotros recordaremos, ya para febrero, prácticamente el virus llegó a Europa y empezó a manifestarse en distintos países. Y agarró la parte de la estación del invierno, porque estuvo febrero, marzo, y obviamente en abril fue el pico más alto de lo que es la primera ola de Europa, pero hay que entender que la pandemia se presentó a mediados de invierno de lo que es países europeos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nuevamente Europa está entrando a lo que es la estación de invierno. Ahora, en noviembre, Europa está entrando a invierno. Y si está entrando a invierno, se va a sumar un problema que debemos tomar en cuenta, que también causa una mortalidad a tomar en consideración, como es el virus de la influenza, la influenza. Es muy importante el artículo que publican en esta revista Vaccine, que es interesante entender con respecto a que tanto el virus de la influenza como el SARS-CoV-2 comparten la misma población susceptible. Obviamente que el SARS-CoV-2, a diferencia de la influenza, tiene una mayor tasa de infectabilidad o de virulencia y hasta de mortalidad. Se calcula que la mortalidad por el SARS-CoV-2, a diferencia de la influenza, va entre 9 veces a 44 veces más que el virus de la influenza. Entonces, si nosotros comparamos en letalidad o agresividad del virus, el virus SARS-CoV-2 es más agresivo que el virus de la influenza. Pero es muy importante entender que tener una coinfección, hemos entendido el término a lo largo de otros videos, por el virus SARS-CoV-2 más el virus de la influenza, esto va a traer en primera consecuencia de que el paciente tenga menos chance de poder resistir la enfermedad y en segundo lugar y a nivel comunitario, colapso del sistema sanitario. Es decir, si nosotros tenemos una pandemia y se le sobreagrega una epidemia de lo que sería influenza, esta es una situación bastante difícil y lamentablemente lo que va a conllevar es que las tasas de mortalidad y en este caso la catástrofe sanitaria que puede existir es bastante importante considerar. Por otra parte, en Norteamérica también es importante entender cuándo empieza el invierno y cuándo termina lo que es la parte del mismo. Como ustedes ven en pantalla, en Estados Unidos hablamos de invierno prácticamente a lo que es la temporada que se encuentra entre el 21 de diciembre hasta el 21 de marzo. Es decir, el 21 de diciembre Estados Unidos entra o declara que ingresa a lo que es el invierno. Y es una fecha muy importante porque estamos prácticamente a un mes y medio para ello.
y Estados Unidos se sigue manteniendo la que es la parte de los casos que van en aumento. Y este punto se puede asociar más un golpe a lo que sería la influenza. Es por ello que las recomendaciones que se dan es que se debe fortalecer la vacunación contra la influenza durante la pandemia. Y es muy importante, si usted es un paciente que se encuentra en Europa o que se encuentra en Norteamérica, porque estamos cerca ya al invierno, sobre todo Europa ya está empezando el invierno y Estados Unidos va a empezar el invierno, o Norteamérica en lo que es el próximo mes, es muy importante entender que ya las personas, sobre todo vulnerables o susceptibles, deberían estar vacunadas contra la influenza, porque son más susceptibles a tener los dos agentes patógenos. Por un lado, a lo que es el SARS-CoV-2 con el COVID-19 y por otro lado, a lo que es el virus de la influenza con la gripe. Y si estas dos enfermedades coexisten en un individuo, la tasa de mortalidad, la tasa de complicaciones va a ser más alta. Y es por ello que el artículo demuestra que el vacunar contra la influenza a los pacientes con COVID-19 traería dos ventajas. Uno, reducir la tasa de mortalidad y sobre todo la necesidad del sistema hospitalario en los pacientes que puedan tener una coinfección, es decir, disminuir la coinfección. Y dos, y muy importante, y estamos publicando un video en nuestro canal secundario sobre ello, sobre lo que es inmunidad entrenada por la vacunación contra la influenza. La vacunación contra la influenza aumentaría la inmunidad innata y esto conllevaría a que las personas se infecten menos de SARS-CoV-2. Y esto va a ser un tema que vamos a publicar en el canal secundario. Y es muy importante entender ello. Entonces, la vacunación contra la influenza en lo que es en medio de la pandemia COVID-19 va a traer beneficios muy importantes, sobre todo en lo que va a ser evitar el colapso del sistema sanitario, dada la coinfección de un COVID-19 más una gripe, y en segundo lugar, aumentar la posibilidad de la inmunidad innata para que las personas se infecten menos por COVID-19. Bueno, el día de hoy hemos entendido un tema que es de importancia, sobre todo dado que la parte de la estación de invierno se acerca a países europeos y Norteamérica, en donde dos agentes infecciosos podrían coexistir y esto causar un mayor daño en el ser humano. Y hablamos de, por un lado, a lo que es el SARS-CoV-2 con la enfermedad COVID-19 y por otro lado, hablamos al virus de la influenza con lo que es la parte de la enfermedad de la gripe. Situaciones muy importantes causadas ambas por dos agentes, y estos agentes son virus ARN, los cuales tienen mayor posibilidad de mutación y lamentablemente no contar con una vacuna efectiva para lo mismo. Las recomendaciones que se da en el artículo presentado en la revista Vaccine, en lo que es la parte de vacunación de la influenza en COVID-19, es muy importante, porque con ello se conseguiría, en primer lugar, evitar el colapso sanitario y evitar las coinfecciones, y en segundo lugar, fortalecer al organismo con lo que es una inmunidad innata entrenada para disminuir la posibilidad de infección por el SARS-CoV-2. Bueno, quien les habla es el doctor Luis Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen de manera frecuente en los distintos videos que venimos publicando. El objetivo de este canal es informar a las personas y, como se dan cuenta, tenemos la posibilidad de ir revisando artículos de investigación y sobre todo compartirlos de una manera más sencilla para que nosotros entendamos qué consideraciones debemos tomar en cuenta con respecto a la pandemia que todavía el mundo sigue enfrentando. Los invito a que me sigan en las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, en el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. En YouTube estamos en el canal principal, Dr. Luis Pacora Camargo, el canal secundario, Hablando de Salud, con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos implementado la página web www.drluispacoracamargo.com y de esta manera vamos a ir organizando la información para que sea de manera más sencilla acceder a la misma. Hemos escrito el libro Cáncer, el enemigo oculto. Es un libro que de manera sencilla lleva un lenguaje sobre lo que es la medicina preventiva y lo más importante, cómo aplicar esos conceptos para cuidar nuestra salud. Estamos pronto por publicar el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus. Es un libro que estará pronto disponible y vamos a ayudar a través de las páginas de este libro a entender la enfermedad y sobre todo entender cómo poder controlar la misma. Así que es un libro muy importante, es bastante gráfico y va a ayudar a las personas a entender sobre la enfermedad. Hemos implementado la videoconsulta. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número que sale en pantalla.
al +51 código de Perú 996-831-867 y de esta manera agendar una cita para poder evaluar su caso. Los invito a los que están en YouTube y en los que están en Facebook, se han habilitado los botones en la parte inferior para colaborar, así que si usted quiere colaborar con el proyecto y de esta manera poder seguir brindando información a las personas, bueno, en la parte inferior está el botón unirse y esto también en Facebook, el botón de colaborar, les dará la posibilidad de beneficios en cuanto a descuentos en videoconsultas, videos exclusivos y lo que es más importante también, comentarios y chats más privados en el grupo cerrado que se está creando con los miembros de la comunidad. Soy el doctor Luis Antonio Pacora Camargo y los invito a que me acompañen en los próximos videos que estaremos publicando. Un saludo con todos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.